Les doy la bienvenida. Aquí estamos conversando y estoy conversando con dos grandes astrólogos del siglo XXI, que son José Millán y Alejandro Lodi, dos gigantes de la astrología iberoamericana en realidad. Lo Tremendo. de grande lo dices por la edad, no. Por la edad, por la edad. Sí. Okay. Que yo soy el más grande de los tres, creo, ¿eh? Porque yo creo que Alejandro justo ha cumplido y yo cumplo ahora en septiembre. ¿Me equivoco? Yo cumplí 59. Claro. 61. ¿Vos también sos del 61? Y yo cumplo 62 dentro de unas semanas. Ok. Bueno, por eso mismo, yo todavía no entro en la posición de Urano-Urano, así que todavía estoy aquí previo a crisis mitad de la vida. Así que me voy a parar en esa posición de pre-crisis, mitad de la vida, para conversar con ustedes y para hacer, creo que la gente en casa, les damos una bienvenida también en cualquier lugar que estén del mundo para esta conversación, la verdadera entrevista que le voy a hacer a estos dos maestros, que yo sé que no les gusta que uno le tire muchas flores, pero igual son lo que son y valen su peso en oro y en platino, ambos, por sus contribuciones. Así que, y eso también aprovecho de decir que pero no saben lo feliz de haberlos convencido a ambos de que hicieran cursos en la escuela astroterapéutica. Yo estoy, pero muy contento de que me sigan ahí en las locuras que se me van ocurriendo. Entonces, el motivo de la conversación del día de hoy era la astrología en el siglo XXI, ¿no es cierto? ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Quién responde? ¿Ustedes por qué creen que hoy, o sea, en el año 2020, en estos últimos 3 años, la astrología se ha vuelto tan popular? Yo no sé cuándo, en qué otro momento se puso tan popular la astrología como se está vuelta ahora. ¿Por qué creen ustedes que está pasando esto hoy en día, en el 2020? En lo local, en Argentina, que lo es, la popularidad de la astrología es notable, y sobre todo, no de gente que consume astrología, sino gente que se ha formado en astrología. Creo que lo que estamos haciendo es cosechar lo que se ha sembrado en los últimos 20 años del siglo XX. De hecho, nosotros somos parte de esa cosecha, de gente que se ha formado viniendo desde las ciencias sociales, desde las ciencias también duras, pero sobre todo de las ciencias humanas, casi acercándose a la astrología por curiosidad, descubriendo una fuente que, como en mi caso personal, se convirtió en lo central, ¿no? Y estamos cosechando aquello, ¿no? No solamente gente consumidora de la astrología, que siempre hubo, sino gente autorizada, formada. Sí, yo creo también que hay dos factores, ¿no?, para este interés tan, yo diría, tan inusual en la astrología, ¿no? Uno es efectivamente lo que dice Alejandro, que empezamos a entrar en una fase de madurez, de maduración. Salimos del viejo paradigma de la astrología decimonónica, determinista, reduccionista, y entramos ya en el nuevo paradigma de la astrología cuántica, por así decirlo, la astrología compleja, la astrología de lo emergente, más que de los pequeños detalles. Y entonces, que esto comienza hace ya muchos años, ¿no?, que comienza con Dane Rudhyar, comienza incluso con Alan Leo, y luego pues siguen los grandes nombres de la astrología anglosajona, y luego también efectivamente los grandes nombres de la astrología hispana, que me parece que muchas veces están injustamente subvalorados, porque para mí Caruti o Alejandro mismo me parecen astrólogos de la talla, sin querer adular a nadie, de la talla de los grandes anglosajones, ¿eh? Yo creo que esta es una causa, ¿no?, que estamos llegando a madurez. Y la otra es que estamos viviendo un tiempo de crisis. Y en los tiempos de crisis uno siempre mira hacia arriba. Y cuando mira hacia arriba, pues se encuentra los astros. Y claro, el astrólogo, la astrología, es el mediador, ¿no?, entre el hombre y lo cósmico. Entonces, yo creo que van un poco por ahí los tiros.
Sí. Una pregunta, ¿y ustedes creen que la falta de la pérdida de la religión, como la fuerza divina, que en tiempos de crisis la gente recurría, o sea, hoy en día quizás para mucha gente la astrología lo están viendo como algo casi donde están las respuestas, en vez de rezar, ven a ver los planetas? ¿Se estará yendo por allá esto? Yo creo que tiene un factor importante la pérdida de la religión, con que se hayan desarrollado muchas otras cosas para llenar el vacío jupiteriano, yo siento. Sí. Sí. Yo ya para entrar en terreno provocativo, Entra. José se va a sumar conmigo a eso. No para estar de acuerdo, sino para... yo creo que sí, no sé si sería saludable que la astrología se convirtiera en nueva religión, esperemos que no. Yo espero que no. Por favor que no. no. Pero lo que yo noto, y creo que quizás es lo más rico, es que cuando hablamos de religión pensamos en la Iglesia Católica, las grandes tradiciones religiosas, pero yo creo que las dos grandes religiones del siglo XX que han entrado en crisis y que muchos de sus devotos se están acercando a las orillas de la astrología, que han sido, desde mi punto de vista, el marxismo y el psicoanálisis, como dos grandes cosmovisiones, como digo, generalmente con sus textos sagrados, sus profetas, sus mártires, sus devotos, también ha entrado en crisis. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que detrás de aquel que cultivó el marxismo o el psicoanálisis, o la psicología, diríamos, hay un genuino interés acerca del misterio humano, las relaciones humanas, que acaso encontró contenedor en lo filosófico, en lo intelectual, en lo científico, y eso ya se ha desbordado, y esa pulsión de búsqueda de sentido, de trascendencia, de contacto sensible con el misterio, encuentra en la astrología un contenedor, una fuente contenedora inagotable, ¿no? Yo creo que lo que me ha ocurrido a mí en mi contacto personal con la astrología es análogo a lo que te ha ocurrido a vos, Pablo, a lo que le ha ocurrido a José, es encontrarnos con algo que no nos esperábamos, ¿no? O sea, los símbolos de la astrología son fuente inagotable de significados que saben acompañar el proceso evolutivo de la conciencia personal. Cada cosa que he descubierto en mi vida nunca ha desbordado el borde de los símbolos de la astrología. Siempre la astrología ha sabido contener y enriquecer las crisis de sentido, de dirección. Y creo que esa sería la función que, sin ser religión, esperemos que no, porque religión sería cristalizarse en un dogma, en un catecismo, ¿no es cierto? Los astrólogos nos convertiríamos en sacerdotes, predicadores. Sin convertirse en religión, la astrología puede ser una mirada que acompañe aportando sentido trascendente a toda crisis humana. Sí, a mí me da mucho miedo la palabra sacerdote y la palabra religión, porque viniendo de un país donde la religión era obligatoria, vivíamos un régimen similar al de los ayatolás, entonces siempre que oigo la palabra religión pongo mi Colt 45 encima de la mesa, ¿no? Y se me pone la piel de gallina. Pero si analizamos esto desapasionadamente, date cuenta, la palabra religión viene del latín religare, que es volver a unir, volver a unir. Y en ese sentido, claro, ahora que, como tú dices, Alejandro, que las grandes religiones de la era de Piscis, la cristiana, la musulmana, la judía, en fin, se están colapsando, también las religiones modernas, ¿no? El marxismo, el psicoanálisis y todos estos ismos también están colapsando, cada uno a su manera. La gente vuelve su mirada a la astrología porque, efectivamente, por lo que has dicho tú, porque fíjate, yo vengo del mundo de la física, de la ciencia dura, y el otro día hace unos meses, hice una pequeña charla para el congreso virtual que organizó Juan Carlos, y les hablaba de las relaciones entre Saturno y Urano, y les expliqué el Big Bang en clave astrológica. Es decir, tú puedes explicar el Big Bang en clave astrológica, pero no lo contrario, no puedes explicar las claves astrológicas
en términos físicos. La física puede ayudar mucho, pero quiero decir con esto que efectivamente los símbolos, los arquetipos son infinitos, son polimórficos, cabe de todo. Yo a mis alumnos les digo, si no os gusta leer a Joseph Campbell, si no os gusta leer a Robert Graves o a Jung, no los leáis, pero ved las series de televisión, ved El Padrino, ved Crimen y Castigo, ved The Sopranos, Los Sopranos, The Wire, ved las series de Juego de Tronos. Se lo recomiendo siempre porque Juego de Tronos tiene todos los arquetipos de todas las mitologías, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que la astrología, sí, el papel de sacerdote es algo del que yo huyo, y por eso yo a mis charlas les llamo sermones. De alguna manera es una autocrítica, es un guiño de ironía hacia mí mismo, ¿no? Porque no hay nada más peligroso que el astrólogo se convierta en sacerdote. Yo eso lo rechazo. Cuando la gente me pide que haga de sacerdote, es decir, que les diga si algo está bien o algo está mal, o si se van a casar el año que viene, yo les digo, pregúntaselo a Google. ¿Por qué? Porque Google sabe mucho más de ti que yo. Y seguro que te puede decir fácilmente si te vas a casar el año que viene o no. Yo no lo sé, ni siquiera sé si es bueno casarse o no casarse. Yo les digo, si quieres te cuento mi experiencia, aunque no creo que te sirva de nada, ¿no? O sea que yo creo que por eso estamos viviendo este auge enorme de la astrología, pero sobre todo yo lo noto en Argentina. En Argentina es una cosa colosal, increíble. En Argentina no, pero diría que no solamente en Argentina, también en Chile, por ejemplo. También en Chile, sí. En Chile la astrología ha crecido de forma, el cono sur fuertemente. Pero una pregunta, voy a continuar con el tema porque quiero seguir profundizando en eso. Yo creo que puede ser una mezcla de dos cosas. Primero, claramente, la astrología del siglo XX, lo que hablaba y comunicaba, el colectivo del siglo XX no le gustaba o no lo entendía o no le llegaba, no le resonaba. Porque claramente, o es que la generación cambió radicalmente y los millennials, porque los millennials tienen una especial apertura a la astrología. Tú hablas con millennials de diferentes grupos y tienen una apertura a escuchar esas cosas, versus otras generaciones que no. Entonces, ¿es una mezcla de los millennials con su apertura o también será que la astrología del siglo XXI está presentando algo, una visión completamente diferente? Y lo de ello es un punto más. ¿Qué cuidado hay que tener para que esa astrología no se convierta en religión? Para que la gente no tenga que recurrir al astrólogo para ver lo que hace en el mes. ¿Me entiendes? En vez de preguntarle al cura, le pregunto a la astrología para que me diga qué hago, qué no hago, que yo creo que es el peligro más grande que podríamos tener. En parte va a depender de los astrólogos que no ocurra eso. Pero en otra parte, también para no demonizar la religión, yo creo que la religión quizás siga existiendo, porque la religión creo que tiene función calmar el miedo y la angustia existencial. En ese sentido es valiosa incluso la función que cumple la religión. Los humanos necesitamos que alguien nos diga qué forma tiene la verdad, que alguien nos diga, que alguien sabe qué ocurrirá después de morir, que alguien sepa la voluntad de Dios. Lo que acaso tenga que estimular los astrólogos, que no quisiéramos creer en eso, es que la media humana cada vez más disuelva ese miedo a la incertidumbre, esa necesidad de ser calmados, de ser narcotizados, y aproximarnos a una espiritualidad que en tren de elegir tipos, quizás se aproxime más al arquetipo místico que religioso, ¿no? No es porque lo religioso esté mal y lo místico estuviera bien, sino que el vínculo místico, la relación mística con el místico, desiste de necesitar que alguien te explique cómo es la realidad trascendente, y el místico se mete desde su propia responsabilidad en recorrer esa búsqueda de eso trascendente. Si
intermediarios, sin sacerdotes. El místico no solo no necesita sacerdotes, sino que tampoco se ofrece como tal. Invita a que se siente atraído por el misterio recorra por sí mismo el camino y en todo caso estimula y brinda algún tipo de guía en el proceso del otro, ¿no? En ese sentido, los astrólogos podemos ser astrólogos religiosos o astrólogos quizás más orientados a lo místico, ¿no? Más próximos al arquetipo del místico. También tiene sus riesgos, por supuesto, pero sería la diferencia un poco entre el sacerdote y el chamán. El chamán no te da ninguna seguridad, al contrario, el chamán trata de evitarte cualquier respuesta segura, ¿no? Te invita a convivir con la incertidumbre, el misterio y sobre todo con la propia responsabilidad. Que cada conciencia se haga responsable, sepa responder de la búsqueda en la cual se ha comprometido. Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro. Es curioso cómo el paradigma astrológico sigue en gran medida la evolución del paradigma científico, cómo nos vamos moviendo de la ciencia del siglo XIX y principios del XX, que era determinista, que era reduccionista, y lo hemos vivido en la astrología, ¿no? Te casarás el año que viene, tienes Venus en Virgo y entonces serás tímido y cosas de estas, ¿no? Y la astrología que agarraba una carta natal, interpretaba cada posición, cada aspecto y decía, bueno, ya está, vete. Es decir, el todo es la suma de las partes, ¿no? Y la ciencia moderna, ¿no? Que es la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre, el acoplamiento cuántico, el viaje hacia atrás en el tiempo, todo este tipo de cosas, ¿no? Que están muy en consonancia con la astrología, ¿no? La sincronicidad es el famoso acoplamiento de partículas, ¿no? Y el principio de incertidumbre, que su nombre ya lo dice todo, es que no puedes saber. Y es algo que forma parte de la estructura de lo cognitivo, la imposibilidad de saber, la imposibilidad de saber. En el momento en que tú sabes algo, estás destruyendo algo. Estás destruyendo algo, ¿no? Entonces, yo diría que de cara al siglo XXI tenemos que efectivamente cambiar radicalmente el tipo de función del astrólogo. Ya no consiste en decirle, sí, compra tal cosa, o vende tal, o cásate o no te cases, sino en decirle, convive con tu incertidumbre, acepta tu incertidumbre, vive con la única certeza de que lo que hagas es lo que tienes que hacer. Yo utilizo siempre la famosa frase de Jung, ¿no? Que decía que la libertad consiste en hacer lo que uno tiene que hacer con alegría. Y me dice, bueno, ¿y cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Digo, pues bueno, pregúntatelo a ti mismo, no me lo preguntes a mí. Yo no sé qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? El astrólogo finalmente, yo me veo como un cuentacuentos, como un narrador. Yo les proveo de un relato, Y yo les digo, este relato ahora es tuyo. Yo soy una especie de medium entre el cielo y tu carta natal. Yo te he dado un relato en base a lo que tú me has contado y ahora tú úsalo como quieras, ¿no? Y punto, sin responsabilizar, porque lógicamente el astrólogo no sabe qué es lo que va a suceder, no puede saberlo, porque el momento en que sepas algo, has destruido esa posibilidad. Incluso ese relato puede ser un relato nuevo, novedoso, de la propia vida del consultante, que habilita un significado, creo yo, lo más rico de la astrología, que la persona desconocía acerca de los hechos que le han ocurrido en la vida, ¿no? Con lo cual, invita a descubrir que en el corazón de tu vida hay una vida, en potencial de significado, incluso respecto del pasado, que desconoces y que además, en caso de entrar en acto, sería promotor de creatividad en tu vida y de mayor disolución de dolor o de sufrimiento innecesario, ¿no? O sea, el relato trae buenas nuevas. No se puede ir seguramente.
pero resuena en el inconsciente, ¿no? Yo creo que cuando uno comunica eso que cuenta, cuando uno elabora ese relato, confía en que esto llegará al inconsciente, ¿no? Que se está comunicando, no tanto no está explicando un cierto guión, sino que está como contando un cuento, exactamente, como cuando nos contamos cuentos, que confiamos que eso va a resonar en una zona más sensible y que está más allá del entendimiento y más allá de la razón, más allá de lo que podemos explicar. El alma. Sí. El alma, exactamente. El alma. Oigan. Bueno, que no tenemos que tener pudor, yo me conozco a mí mismo de no tener pudor de hablar de alma, ¿no? Recuperemos la maravillosa palabra, el monopolio de las iglesias, porque es una palabra bellísima, ¿no? Una astrología, estoy entendiendo que, juntándolo los dos, quizás para que entonces la astrología no se vaya por un ferviente más religioso, determinístico, podría ser la astrología más neptuniana de parte de los astrólogos, que quizás plutoniana, de una astrología que me da un control, ¿me entienden?, que determina, versus una astrología que más tiene que ver un poco con la casa 12, en dejarnos fluir por la vida y contarnos, ver lo que está pasando. Ahora, o plutoniana en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Una plutoniana elevada. Sí, o que, digamos, una astrología que acompañe tus procesos de transformación, tus muertes, regeneraciones psíquicas. Para continuar con esto, yo les quiero preguntar, ustedes, dado que el siglo XX, el siglo XXI, estamos pasando a un momento muy importante en el siglo XXI, quizás van a haber muchos más como este, quizás no van a haber tantos como este, no sabemos, en realidad no tenemos idea, pero claramente estamos en un proceso de crisis como nos estaba a nivel humano hace bastante tiempo, ¿ya? ¿Ustedes cómo creen que la astrología, si ustedes pudieran, no sé, quizás tener un sueño o un anhelo, o qué creen ustedes que podría ser el aporte que nos podría dar la astrología del siglo XXI para resolver los conflictos que estamos teniendo a nivel de sociedad hoy en día, a nivel de sociedad y a nivel de ser humano? ¿Cómo podríamos aportar a lo que está pasando? Yo creo que si la nueva astrología del siglo XXI fuera una religión, José está en altas condiciones de ser el nuevo Papa. El Papa, el New Papa. Sí, porque creo que yo celebraría que Bergoglio fuera sucedido por Millán, ¿no? Por Millán. Sí, porque sería una astrología de procesos colectivos, sería una astrología mundana antes que individual, y aquí el amigo José nos saca largos cuerpos de ventaja a la media de los astrólogos, porque se ha especializado en justamente lo que viene, ¿no? Bueno, yo realmente ha sido la vida la que me ha empujado, porque yo he trabajado siempre por exigencias del guión en grandes empresas ligadas con la política, con lo que se llama en inglés el policy making, es decir, con el crear políticas, ¿no? Y entonces nosotros estábamos siempre en modo prospectiva, en modo qué va a suceder, por dónde van a ir las cosas. Y yo recuerdo que en los años millennial yo estaba trabajando, era el director adjunto de un departamento que se encargaba de la propaganda oficial de la Comisión Europea para vendernos la nueva sociedad de la información, para vendernos el comercio electrónico. Y yo en aquellos momentos, a pesar de ser más o menos especialista en la materia, yo me decía, les estamos vendiendo aire caliente, esto no puede ser, lo que les estamos vendiendo no va a suceder nunca. Y ahora me veo, veintitantos años más tarde, casi 30 años más tarde, diciendo, cielo santo, nos quedamos cortos, realmente nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, sí, yo digamos que tengo casi que la compulsión de tratar de ver cómo será el futuro, sabiendo que nunca sabremos cómo será el futuro, por supuesto. Podemos, de algún modo, es fascinante, pero daos cuenta que la astrología para mí tiene mucho que ver con lo que en física se llaman los sistemas complejos. Los sistemas complejos que también se llaman los sistemas lejos del equilibrio.
Y eso ya nos define mucho. Somos sistemas que estamos lejos del equilibrio. Y eso hace que cualquier pequeña perturbación, cuanto más alto sea tu nivel energético, y nuestra sociedad está en un nivel energético muy alto, cualquier pequeña perturbación hace que el equilibrio se reorganice, que haya una reestructuración, ¿no? Y lo vemos ahora con la crisis del COVID, porque el COVID, si lo miramos a los ojos directamente, decimos, no, no es nada, es un poco, es una enfermedad que no se compara con la gripe española ni con las pestes bubónicas de la Edad Media, es mucho menos letal. Entonces uno se pregunta, ¿por qué nos está afectando tanto? Pues porque estamos en un estado de altísima energía. Estamos en un estado de cambio estructural brutal, ¿no? Y por eso basta con una pequeña cosa para que se inicie un proceso enorme, ¿no? Entonces esto siempre me ha fascinado el ver por dónde va a salir esa pequeña cosa, ¿no? Y eso lo vemos con Plutón-Júpiter, Plutón que es infinitamente pequeño, pero infinitamente poderoso, y Júpiter, que es la capacidad de dar sentido, de amplificar, de dar nivel cognitivo, introducir en lo cognitivo este pequeño monstruo que es Plutón, ¿no? Y es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viendo cómo muchas pequeñas cosas están teniendo enormes impactos, ¿no? Pero lo del nuevo Papa me ha hecho gracia, porque hay una serie que os recomiendo ver de Scorsese, que se llama The New Pope, y es divertidísima. Tenéis que verla precisamente porque deconstruye totalmente el arquetipo del Papa. Es una deconstrucción brutal, salvaje, del arquetipo del Papa y de lo que es la jerarquía católica, ¿no? Entonces os recomiendo que la veáis. Además está con Jude Law, con Judy Foster y tal, con John Malkovich. Es una pasada. Es una serie que están dando. Es una serie que ya han dado, The New Pope, el nuevo Papa. Y es corta además y es súper divertida, pero es durísima, deconstruye completamente la religión católica, el ejercicio del poder católico y la figura del Papa, deconstruye totalmente el Papa. Yo creo que esta serie ya nos está anunciando el final de los tiempos. No Nostradamus, sino esta serie. Nos está anunciando ya el final del papado, el final de los papados. Yo comentaba esto, porque me parece que una de las tantas cosas que se están haciendo evidentes esta pandemia mundial, que va a repercutir en la posibilidad de dar cuenta de una nueva astrología, es que nuestras vidas individuales están en algún punto subordinadas a procesos, por un lado, colectivos de las sociedades humanas, y por otro lado, de la propia vida en la Tierra, de la propia actividad vital de la Tierra. Y esto tiene que tener un efecto en cómo consideramos la astrología. Yo creo que el primer efecto es muy obvio. Nuestras cartas individuales no pueden estar tan en el centro de nuestra atención. La astrología mundana tiene que ser análoga a la astrología, que es el estudio de los movimientos históricos y de sus causas, sino que la astrología mundana está en condiciones de dar cuenta que procesos históricos y de sociedades también son psíquicos, y nosotros, nuestras vidas individuales, no pueden salirse de ese entramado colectivo que también responde a patrones psíquicos y por lo tanto psíquicos desde la astrología. Con lo cual, esta atención por las cartas individuales, por la astrología de personas, se note desmesurada, inapropiada, y los astrólogos invertimos mucha energía en dar cuenta de procesos colectivos, en todo caso, poder aportar algo para guiar nuestros destinos individuales en el alineamiento con esos procesos colectivos. No con la conquista de esos procesos colectivos, de lograr lo que yo quiero, de conquistar mis deseos.
mi éxito va a depender de cómo acepte y me alinee con los procesos colectivos. Y esto va a implicar una astrología que todavía no está desarrollada lo suficiente, como es la astrología mundana, ¿no? Hasta no sé si habría que hablar de astrología mundana, que no, es una palabra un poco rara, no sé cómo llamarla, pero astrología colectiva, planetaria, no sé cómo. Porque yo creo que la astrología también mundana, de cierta forma, también falla o sea, tenemos que llevar también esa astrología mundana clásica que era muy predictiva con lo que iba a pasar en el tiempo, a una astrología un poco más humanista que trata de entender el ciclo colectivo humano que estamos viviendo. Aparte, una cosa, la tradición astrológica respecto a lo mundano no podía contar con Urano, Neptuno y Plutón. Con lo cual, el estudio tradicional de lo mundano, por supuesto que nos tiene que resultar insuficiente y sería como un desperdicio que los astrólogos no consideramos los transpersonales, sobre todo al momento de evaluar los procesos colectivos. Sin duda que también para los individuales, sobre todo los procesos colectivos. Y la astrología mundana, como está ligada a hechos históricos, tiene un grado de, entre comillas, objetividad notable. Si uno, no solo ver el Saturno, sabemos que estamos viviendo un tiempo Saturno-Plutón, bueno, ¿y qué ocurrió en el siglo XX, en los anteriores Saturno-Plutón? Como para chequear, hasta te diría científicamente, corroborar que cada vez que esa conjunción ha ocurrido algo análogo o digno de ser asociado con una nueva forma de estructurar el poder o de organizar la sexualidad. Bueno, con solo ir a las fechas del siglo XX, la evidencia histórica es tan rotunda que hasta diría que te convence de la astrología. Si hubiera que convencer a alguien de la astrología, con la astrología mundana lograrías mucho mejor efecto que con la astrología personal, ¿no? 1914, 1947, 1982. Es rotundo, ¿no? Sí. No, y yo es que siempre he tenido esa inseguridad cuando me enfrentaba a una carta natal, quizás sea mi bagaje como físico, de decir, tengo solo una pequeña parte del sistema aquí, ¿cómo puedo trabajar solo con esto? Y con el tiempo me di cuenta, porque claro, un día me venía a ver la hija, otro día la madre, otro día el padre, y ya vas poniendo las cosas juntas y dices, coño, claro, es que la familia es un sistema. La familia es un sistema, la familia es un ser vivo, y la familia tiene conciencia, que es una conciencia diferente de la del individuo, ¿no? Ya sitúas esa persona dentro del sistema familiar, dentro de lo que yo llamo la tela de araña familiar, ¿no? Pero luego esa familia vive en un país, ese país tiene también una carta natal. Ese país está viviendo en un tiempo, lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, el espíritu del tiempo. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora mismo? El Zeitgeist de ahora mismo es Plutón, Júpiter, Saturno y Urano en Tauro y todo eso es el Zeitgeist, ¿no? El espíritu del tiempo. Y es lo que tú dices, este espíritu del tiempo de alguna manera nos penetra, nos cambia, nos transforma, no solamente a la gente que nace ahora, sino a nosotros, a los viejos, ya muy viejos, en fin, que nos lo digan a nosotros que tenemos los tres el ascendente en Capricornio, si esto no te cambia, esta triple. No, Ale lo tiene en Acuario. ¿Quién lo tiene? ¿Alex en Acuario? Sí. Yo creí que lo tenía en Capricornio. No. Pues, un revolucionario, Alejandro. Un revolucionario, Alejandro. Y pues atento a lo que decía José, ese espíritu de los tiempos, cada uno de nosotros lo vive también con el filtro de las comunidades locales en las cuales nos hemos desarrollado. Claro. Y eso también es muy evidente. ¿Cómo se vive esta pandemia en la Argentina, en España? Hay un filtro que sería también aceptar que los humanos no son cancerianos, leoninos. Ser canceriano en cierta comunidad marca una cierta actualización de la cualidad canceriana distinta al canceriano de otra comunidad, ¿no es cierto?
y tomar en serio eso, que la vida que nos atraviesa no solamente es esta conciencia personal que está hablando, sino que en esta conciencia personal que está comunicándose hay un condicionamiento y una fuente que tiene que ver con la conciencia colectiva de la sociedad en la que vivo, el imaginario de la sociedad en la que vivo y en la que me he desarrollado, y también una dimensión que tiene que ver con cómo vive la vida humana a escala planetaria, la experiencia cómo experimenta la vida la media humana, ¿no? Nuestra vida personal está inevitablemente enhebrada en 3 dimensiones, ¿no? Creo que esto ya lo sabemos y al mismo tiempo no lo sabemos. No, yo creo que nos desacostumbramos a eso. Bueno, en general yo creo que la gente en los últimos 40... Yo nací en el año 82. Básicamente yo me tocó vivir cuando era chico, crisis en Chile, con lo de la dictadura, el retorno a la democracia. Pero, por ejemplo, al menos a mí, en mi espacio de vida, la realidad siempre ha sido relativamente estable, más allá de que pueden haber crisis o no hay crisis, pero ahora estamos entendiendo, y creo que también es muy fuerte para las generaciones que son más chicos, millennials, para abajo, darse cuenta que la realidad presenta épocas de crisis y transformación a las cuales no estamos acostumbrados, y que es como que un planeta gira en torno a la órbita del planeta que está, y por más que el planeta no quiera seguir un sentido, hay una fuerza superior que moviliza las cosas. Sí, yo creo que no, todo esto que estáis diciendo me hace pensar que, hablando de eso, de la astrología del siglo XXI, yo creo que una gran visión del astrólogo es ir dándole herramientas a la persona para que vaya dándose cuenta, de una manera muy, muy gestáltica, de la ilusión del ego, de la ilusión, el ego como separador, ¿no? El otro día yo oía una conferencia de la hija de Caruti, que hablaba de la inteligencia planetaria y todo esto, y una señora le interpelaba, le decía, sí, está muy bien la vincularidad y todo esto, pero yo tengo mi Marte, yo tengo mi Saturno, esos son mis problemas, y tal, y yo, oyéndola, me daba cuenta de la intensa ilusión en la que vivía esa mujer, de que su Marte era su Marte, de que su Saturno era su Saturno. Y yo pensaba, digo, pobre mujer, ¿no? Porque si pudiéramos poner las cartas natales de todos sus padres, abuelos, tíos, etcétera, veríamos que su Marte no es su Marte, que su Saturno no es su Saturno, y tal. Y esto ya ha llevado al límite, ¿no? Eso que forma parte de una comunidad, que no es lo mismo ser alguien que nace un 8 de septiembre en España a alguien que nace el mismo día en Argentina, porque vas a vivir realidades no solamente familiares, sino históricas muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que hay que... yo lo hago con mis consultantes, yo siempre les digo, ¿por qué has venido a verme? Y me dicen, no, porque tengo un problema. No. Has venido a verme porque tenías que venir a verme. No quedaba otra opción. Y siempre les enseño la carta del momento de la consulta. Les enseño la carta del momento de la consulta con la suya y con la mía. Digo, porque este momento lo estamos constituyendo tú, yo y el momento. Y es muy esclarecedor, porque en ese momento ven por qué han venido a la consulta, qué es lo que realmente les ha traído a la consulta, que es algo que muchas veces ni habían sospechado. Y esto es una manera de hacer entrar lo universal o hacer entrar un ser completamente ajeno, que es el astrólogo, en su vida. Y yo les digo, tú piensas que yo soy alguien ajeno a ti, te equivocas. Yo les digo, has venido aquí a morir. Has venido aquí a morir y yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar en esa muerte. Sí, momento pitoniano. Sí, bueno, cada uno es lo que es. El ejemplo que contaba de Martina Caruti frente a esa persona que le interrogaba, yo creo que es como el pianista del Titanic preocupado por su carta natal, ¿no? En medio del zafarrancho de naufragio, con su cartita natal preguntando, ¿y qué me va a pasar a mí? ¿No? Sí. Así es. Efectivamente. Bueno, eso son una de las trampas que la gente, yo creo que cuando uno comienza a estudiar astrología, ustedes partieron hace mucho tiempo, pero ¿se acuerdan cuando ustedes comenzaron a estudiar astrología
y como que el ver la carta generaba una ansiedad descomunal de saber más y más y más, y era como que tu vida fuera cambiando en la medida que ibas viendo cosas que siempre habías vivido, pero que no le habías verbalizado o puesto nombre. Es muy humana esa, pero para mí soltar esa identificación con la carta marca un antes y un después en cómo se vive la astrología a nivel personal. Y con Sí, los otros sí. también. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, la experiencia de dar clases me permite salirme de mi obsesión conmigo mismo, que siendo leonina, una alta intensidad, siendo leonino de alta intensidad. Seguramente a ustedes también les ha ocurrido. Me ha ocurrido la semana pasada, que es más, le pedí a una alumna, a una asistente que me diera la grabación de esa clase, porque a mí me sigue pasando que dando clases me cubro diciendo cosas que nunca había pensado. Descubro cosas mientras doy clases. Con lo cual, ya decir que yo descubrí es una gracia, ¿no? Participando del ritual de dar clases, se revela nueva información. Una clase que ya di exactamente, con V corta. Es que es eso. Una clase que ya di 30 veces, que estoy hasta en un punto aburrido de dar ese tema, y sin embargo lo doy una vez más y aparece algo que nunca se me había ocurrido. Eso me sigue sorprendiendo, genuinamente, me sigue sorprendiendo. Y me lleva a confiar en que los símbolos son realmente una fuente sensible, no intelectual, evidentemente, sino sensible, intuitiva de significados, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que también la astrología del siglo XXI tenemos que realizar un trabajo, como decías, Alejandro, de chamán, en el sentido de que tenemos que introducir la magia. Tenemos que introducir la magia. Porque el lenguaje astrológico es un lenguaje que se resiste a reduccionismos, se resiste a determinismos, se resiste a elaborar un todo como suma de unas partes. Es un lenguaje que solo se puede abordar desde la poesía, desde lo poético, desde lo arquetípico. Y desde esa apertura es cuando se produce, yo diría, si no la iluminación, al menos el ensanchamiento de la conciencia, ¿no? Y esto es algo que yo me esfuerzo en conseguir con las personas que me consultan, que más importante que saber si se van a casar o no se van a casar, eso realmente no tiene la menor importancia, por el amor de Dios, en el mundo en que vivimos, sino que se den cuenta de cómo en la vida es un lenguaje. La vida es un lenguaje que comunica de forma mágica con nosotros, de una forma polimórfica, de una forma infinita, y que el abrirse a ese polimorfismo, a esa, yo diría, a esa infinitud de posibilidades que es muy de la mecánica cuántica, ¿no? Que te dice que una partícula no es una partícula, es una función de onda, y que puede estar aquí o puede estar allá, y todo esto, ¿no? Y que al mismo tiempo está sincronizada con otra partícula que está en otro lugar del mundo. Y todo esto, ¿no? El mostrarles fehacientemente que somos entes cuánticos, abiertos a lo mágico, a lo maravilloso, a lo trascendente, pero no como un predicador, sino mostrárselo, enseñarles estas cosas, que lo vean, ¿no? Que se produzca un poco este momento de epifanía. Yo creo que por ahí va la astrología del siglo XXI. En vez de venderles el pescado, enseñarles a pescar. Sí. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver, yo creo que una diferencia principal entre la astrología del siglo XX con el siglo XXI, que yo tengo la sensación que quizás podría haber estado más conectada con la astrología iniciática antigua, quizás, de escuela iniciática, que tiene que ver con que para mí la astrología del siglo XX, como la veo yo, es una astrología muy mental, muy asociada al elemento aire. Es mucha información, es mucha definición de cosas,
En cambio, yo siento que una de las cosas que más ha atraído a la gente joven con la astrología del siglo XXI es una astrología que invoca a otro elemento. Se ha trabajado mucho la astrología y el mundo del agua. O sea, la gente ya no simplemente definiciones, sino que nos metemos en el mundo emocional. Hay técnicas terapéuticas que son hermanas con la astrología. La astrología entra al mundo del agua, entra al mundo de la tierra, el cuerpo, el movimiento, mucho más asociado a otras cosas. Entonces, yo creo que la misma apertura multidimensional, de cierta forma, a percibir con la mente, con el cuerpo, con las diferentes áreas, ha expandido la astrología. Se nos está acabando el tiempo, llevamos 45 minutos. Les quería hacer una última pregunta. Estamos en el año 2020. No me interesa que digamos qué va a pasar, porque la verdad yo creo que ninguno de los tres sabe qué va a pasar. ¿Ya? Y eso es lo bastante entretenido de lo que puede pasar. ¿Ya? Sino yo les quería hacer otra pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer esta unión de lo que hemos hablado, lo mundano, lo colectivo, lo global, con el proceso individual? ¿Ustedes cuál creen que es lo que está provocando el 2020, que es el gran regalo de la sociedad y del cambio global al individuo? ¿Cuál es el regalo que nos está dando cada uno de nosotros esta crisis del 2020? Esa es una bonita pregunta, yo creo. ¿Qué nos está regalando esta gran crisis? Sí. Vivirlo como regalo o como un garrote en la cabeza depende de cómo se ubique la conciencia, ¿no? En el caso personal, quizás porque estoy en mi segundo retorno de Saturno y estoy con ganas de eso, creo que todo este momento te está diciendo tu vida puede estar organizada de otra manera. En realidad, letra chica dice, tu vida va a tener que estar organizada de otra manera de ahora en más. Pero te lo presenta como si tuvieras la opción de elegir, ¿no? Los que resisten, porque están cristalizados en que la forma de vivir que corresponde, que quiero y que necesito es la conocida y cualquier otra forma sería la frustración o la negación de lo que soy, para ese tipo de traducción, esta situación global es una pesadilla. Para los que estén dispuestos a aceptar que acaso mi vida es otra, distinta a la que había planificado, y desde esa actitud trazan adaptación amable a lo que viene, tratan de sumarse a lo que viene, dejando de dar clases presenciales para empezar a desarrollar clases por Zoom, que nos toca, pueden estar en contacto con el beneficio, incluso, de adaptarse a este cambio no elegido, a esta alteración de la identidad no elegida, ¿no? Yo aportaría por ese lado, ¿no? No te están dando opción a tener que sumarte a una organización de tu vida nueva. ¿Vas a resistir o vas a confiar en cierta adaptación que revele los regalos, decías vos, Pablo, que trae esta situación? ¿Podemos confiar que la crisis trae regalos? Sin duda, yo quizás soy un comentador poco imparcial, habida cuenta de mi íntima relación con Plutón y lo plutoniano, pero efectivamente hay un refrán griego que dice, si quieres hacer reír a los dioses, haz planes. ¿No? Entonces, este refrán, yo creo que estos días está muy de actualidad, ¿no? Hacer planes no sirve para nada. Yo, toda la gente que viene a verme que me dice, es que la gran conjunción está sobre mi tal, está sobre mi cual, está... Y yo, fantástico, fantástico, disfrútala, vívela bien. Claro, está sobre tu luna, pues lógicamente tu imagen de la seguridad, de los vínculos emocionales, de la burbuja de contención emocional, va a ser destruida. Tengo noticias para ti, va a morir, pero va a surgir otra que sea core, que sea un núcleo, que sea invulnerable. Y eso es lo que va a surgir, pero antes, claro, el regalo de Plutón es la vida que hay más allá de la muerte. Pero claro, Plutón te dice, para llegar a mi regalo tienes que pasar por la muerte. Cerbero les hacía pagar ese tributo en monedas de plata. Plutón no trabaja gratis nunca, Plutón te hace pagar, ¿no?
Pero si pagas de buena gana y sabiendo que eso se va a multiplicar por 100 más tarde, pues bien, yo siempre les digo, ¿tú te quejas? Digo, yo tengo la gran conjunción sobre mi ascendente. Yo estoy sufriendo dolores de parto cada día, porque eso es un tránsito por el ascendente, es un parto. Yo estoy pariendo algo y es algo que es terrible. Estoy pariendo algo terrible. Digo, pero bueno, pero lo vamos a sacar al mundo, va a salir al mundo y va a hacer cosas en el mundo, va a cambiar el mundo. Porque eso es lo bueno, es hacer ver a la gente que lo transpersonal es también personal. Te está pasando a ti, te está pasando al mundo y te está pasando a ti. Está cambiando al mundo y te está cambiando a ti. Y eso en una sociedad tan individualista, es interesante eso que tú estás diciendo, porque en nuestra sociedad tan individualista, esto quizás es un golpe de humildad al individuo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué creen ustedes? Claro. No sos el centro de tu vida, ¿no? Esto estaría diciendo, no sos el centro de tu vida. Qué interesante, uniendo esto con lo de las religiones, qué interesante sería que la nueva religión, de la cual José sería el Pedro. ¿No es cierto? Yo me imagino, ¿qué tendrá? ¿Un símbolo de Saturno, de Plutón o Júpiter? No, pero tenemos que elegir la ropa. Que el Dios de esa visión, no fuera un Dios con un gran arquitecto, potente, omnipresente, sino que fuera un Dios y una hermafrodita podría ser también, que estuviera completamente loco. ¿Qué ocurre si ¿Estuviera qué, perdón? Un arquitecto está completamente loco? Loco. Un Dios loco. El caos. Caos asegura el orden. Sí, el caos es una expresión del orden. El caos es el orden que no entendemos. El caos es el orden que no entendemos. Exactamente. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Si me queréis hacer papa, por favor, no me impongáis el voto de castidad. No. Porque tengo casi 62 años, pero todavía no estoy dispuesto. Pero tú como papa puedes poner las reglas que quieras. Esa es la gracia de ser papa. Vale, entonces no habrá reglas. No habrá reglas. Yo solo te voy a ir un obispado como la gente, como que corresponde, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a hacer las divisiones políticas después. Antes que suceda el primer cisma. Lo que quería vincular, ya que tenemos poco tiempo y somos antrólogos, no puedo dejar de estar muy interesado y muy a la expectativa de lo que puede estar sobreviniendo con el inicio de Neptuno en un nuevo ciclo zodiacal en el 2025, de la mano con una conjunción Saturno-Neptuno. Creo que ahí podría suceder el hecho fundante de esto que estamos jugando como nueva religión. El nuevo inicio, tal como ocurriera a mitad del siglo XIX, con hechos tan objetivos a la distancia, podemos ver el surgimiento de esa religión que fue el marxismo, el nacimiento de Freud, más allá de Freud, el auge de la psicología, de una indagación del alma más allá de la religión. La institución religiosa ya no tenía el patrimonio de la investigación del alma y de la palabra sobre el alma. Esto fue sincrónico a un ciclo de Neptuno zodiacal ingresando en Aries, como va a ingresar ahora en 4 años, 5 años. Yo creo que eso... De la mano con un tránsito Saturno-Neptuno. Sí, y poco después con un gran trígono entre Urano y Plutón en signos de aire y en sextil con estos dos. Pero yo creo que este tema está... Eso es el 2023 parte del trígono Urano-Plutón, ¿no es cierto? El 2023 yo lo empecé a ver. Sí, por ahí más o menos. Pero yo creo cuando parte el trígono Urano-Plutón se empiezan a arreglar las cosas, claramente. Es tan interesante y tan complejo que es mejor que hagamos otro live más adelante, porque ahí hay mucho que hablar. Pero... Vamos a hacer otro, chicos. Por lo tanto, esto que estamos viviendo sería las vísperas de aquello. Sí. Sería la entrada en la crisis. O sea, para mí, personalmente, yo estoy expectante cuando Plutón entre en Acuario. Es que los procesos históricos que ocurren cuando Plutón entra en Acuario
es que impresionante. Para mí lo más interesante. Sí, es un transpersonal, en un signo transpersonal es atómico. Es atómico, es francamente, cambia la sociedad radicalmente. Atómico. Se va para adelante. Oigan, ya, ahora sí que tenemos que ir cortando porque la duración de Instagram solamente dura una hora. Sí. 5 minutos más, 5 minutos más. Ya, sí. Bueno, pues entonces yo como Papa me despido de vosotros con mi bendición apostólica. Urbi et orbe. Yo lamento que esta tertulia no pueda culminar con una buena mesa y una buena copa, pero bueno, ya llega. No sé si volverán esos tiempos, formarán parte de la nueva normalidad, no sabemos. O sea, crucemos los dedos porque entre comillas, el próximo año tenemos el encuentro en Buenos Aires, que se corrió de este año el próximo año, así que ahí nos juntamos los tres y con el resto y nos vamos a tomar y comer en Buenos Aires. Vino. Con barbijo. Con barbijo. Si viene el vino, viene la vida. Venga la vida. Si la conjunción Saturno-Júpiter en Acuario lo permite. El próximo año. Sí. Bueno, si cada uno trae un buen vino chileno, un buen vino español y un buen vino argentino, va a ser una gran mesa esa. Va a ser una amenaza. No, pues contad conmigo. Estamos. Así que les doy las gracias a los dos, Alejandro, a José. Ustedes pueden ver los cursos de Alejandro. Alejandro tiene un curso maravilloso que se llama La crisis de la mitad de la vida, que para mí es un curso neptuniano, amoroso, sanador. Y también José tiene el curso de comenzar a interpretar la carta natal, para la gente que ya sabe de carta natal, desde las figuras de aspecto, la distribución de elementos, las modalidades, y también tiene el curso que hizo junto conmigo de la era de Acuario. Estaba muy bueno para la entrada de Plutón en Acuario. Así que eso, espero que sigamos haciendo más colaboraciones en astroterapéutica. Les doy un besito a los dos grandes y a la gente en sus casas. Y a Juan Carlos por habernos apoyado, Juan Carlos de Colombia. Juan Carlos, lo máximo. Gracias, Juan Carlos. Súmate a la conversación. Juan Carlos, gran astrólogo, organizador de congresos desde Colombia, está aquí con nosotros siempre. Un abrazo a todos. Un abrazo a los cuatro, un abrazo a todo el mundo en sus casas. Muchas gracias, chicos. Y la repetimos esta. Hasta la vista. Chao, Hasta la vista, baby. Chao. Bueno, chicos.